Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida, como todos los sábados, a una emisión más de La Dichosa Palabra. Y antes de decirles yo cualquier tontería que me vaya a animar a decirles, primero dejo que se presenten mis compañeros. Cuando menos uno de los muchos precandidatos a la presidencia de la República ha sido llamado el caballo negro. Esta expresión, según me lo recuerda Fernando Boullosa, la acuñó, desde luego por vez primera, Benjamin Disraeli, estadista británico, quien fue primer ministro de su país en 2 ocasiones. La expresión se usa desde luego para hablar de un caballo que compite o de un candidato que aspira a algo y que al parecer lleva las de perder, pero que termina ganando. Conviene recordar desde luego que las apariencias no siempre engañan. El propio Benjamin Disraeli, a pesar de ser el primer ministro de un imperio, no engañaba siempre, pero algo sí sabía acerca de las mentiras. De hecho, él solía decir que hay 3 clases de mentiras: las mentiras propiamente dichas, las malditas mentiras, con palabras un poco más altisonantes, y las estadísticas. Desde luego, un porcentaje, dicen casi el 20% de los expertos considera que esta frase no es de Disraeli, sino de Mark Twain, pero esto también es solamente una estadística. Yo soy solamente Pablo Boullosa. Tengan ustedes buenas y no muy negras noches. Pues espero que no muy negras, porque yo les voy a dedicar una frase a aquellos amantes del cielo y a aquellos que han estado viendo esa hermosa luna que está acompañándonos en estas noches estivales. Dice así, es de Miguel Unamuno y es una poesía que se llama Noche de luna llena. Dice: noche blanca en que el agua cristalina duerme queda en su lecho de laguna, sobre la cual redonda llena luna que ejército de estrellas encamina. Vela y se espeja una redonda encina, en el espejo sin rizada alguna. Noche blanca en que el agua hace de cuna de la más alta y más honda doctrina. Es un rasgón del cielo que abrazado tiene en sus brazos la naturaleza. Es un rasgón del cielo que ha posado y en el silencio de la noche reza la oración del amante resignado, solo al amor que es su única riqueza. Buenas noches, yo soy Laura García. Bien, después de tan lunática poesía que nos dio Laurita, cuando está uno leyendo el periódico y viendo las noticias del mundo y de la actualidad, pues a veces no le queda a uno más que creer, como dijo alguna vez Shakespeare, que la historia es el discurso de un loco. Pero yo me reanimo siempre recordando una frase que mis hijos, Aram y Matías, de 8 y 10 años, me repiten constantemente. Una frase que originalmente la ponen en la forma latina en que Virgilio y Ovidio nos la transmitieron, pero que se refiere a algo que todos sabemos, que todos, digo, no creemos, todos sabemos, y que, como diría Platón, sería siempre bueno que recordáramos. La frase es: omnia vincit amor. El amor lo puede todo. Soy Germán Ortega, muy buenas noches. Y yo, antes de que comencemos el programa, quisiera decirles también, citarles, mejor dicho, a la escritora británica George Eliot, que era muy pesimista y que alguna vez dijo: nuestras palabras tienen alas, pero no vuelan hacia donde quisiéramos. Eso es porque George Eliot no veía la dichosa palabra, porque entonces sus palabras hubieran volado directamente hasta nosotros, como han volado todas estas que tengo aquí en la mano y que ahora nos vamos a prestar a responder. De volada. De volada, así es. Bueno, esta no creo que sea tan de volada. Pide Lucrecia López que hablemos del anillo de los nivelungos. No, Del anillo de los nivelungos, sácatelas. Bueno, De volada no creo, ¿no? Bueno, de volada no creo, porque primero el anillo de los nivelungos es específicamente una serie de óperas, es una gran obra, podríamos decir, es la obra musical más larga que se ha escrito jamás. Dura alrededor de 14 horas y tiene un prólogo que se llama El oro del Rin y tiene 3 jornadas sucesivas, o sea, son realmente 4 óperas. Pero no son 4 óperas separadas, sino es una sola obra, están entremezcladas, simplemente están separadas, porque no podríamos estar atendiendo 14 horas justamente a la música de Richard Wagner, que es, por supuesto, el gran autor de esta pues monumental obra del siglo XIX y podríamos decir de todos los tiempos. Una obra muy polémica, por cierto, como su autor. Richard Wagner en vida fue odiado
Era un tipo muy extraño, un poco odioso, porque ¿no? era un tipo, en efecto, muy antipático, muy odioso, megalomaníaco, egoísta, abusivo incluso de sus grandes amigos. Era un tipo, pues, medio feíto, ¿no? En muchas cosas personales, pero la música que escribió exaltó a los espíritus de su tiempo y nos sigue trastornando verdaderamente, nos sigue entusiasmando a muchos, y creo que no puede uno quedarse nunca ecuánime ante la música de Richard Wagner. Esta obra, El Anillo del Nibelungo, el Anillo de los Nibelungos, fue más o menos ideada por Wagner a raíz de las revoluciones de 1848, justamente estas grandes revoluciones que levantaron a la gente en Europa en contra del regreso al sistema tradicional feudal monárquico que quería hacer el Congreso de Viena. Se rebelan ante las ideas de la Revolución Francesa, y Wagner, curiosamente, a pesar de ser bastante racista, y él despreciaba a los judíos y, en fin, tenía algunos defectitos. A pesar de eso, Wagner, sin embargo, creía en la revolución del hombre y en el mejoramiento del hombre y de la humanidad. Y Wagner, por lo tanto, empieza a idear una serie de óperas en base a una idea que él ya tenía y que había empezado a desarrollar desde su ópera anterior, Lohengrin, que era a base de una estructura diferente y hacer una especie como de obra total en la cual la escenografía, la música, la poesía, la escultura, todo trabajara al mismo tiempo. Él empezó a pensar esto, les digo, a partir de 1848, y la serie de óperas, estas 4 óperas, las empezó a entrelazar y a formar más o menos a partir de 1851, más o menos. De hecho, perdón que te interrumpa, Germán, pero bueno, él ni siquiera sabía en principio que iban a hacer 4 óperas. No. Él quería escribir a partir de la saga de los Nibelungos a ver qué le salía, digamos, y ni siquiera las escribió en orden, ¿no? Es decir, claro, si no me equivoco, la primera que escribe es Siegfried. Exactamente, sí, la idea original le viene, él primero no tenía idea sobre qué iba a tratar el tema, pero regresa al tema mitológico de la mitología germánica, nórdica, ¿no? Diríamos escandinava, y se basa precisamente en estas historias, en las sagas que aparecen en la Edda, en la llamada Edda Mayor, que es una recopilación de poemas originalmente orales que se encontraron en Noruega, en la Biblioteca de Copenhague, y esta obra se escribió más o menos desde el siglo VIII, desde fines del siglo VIII hasta prácticamente el siglo XI. Y después, en base a estas edas, en base a esta gran serie de sagas de poemas, Wagner toma algunas de ellas y después toma también un poema posterior que se escribió en el siglo XIII que se llamaba justamente Los Nibelungos. Y en base a esta estructura empieza a pensar en el primer personaje, que es Sigfrido. Sigfrido es una especie como de Hércules germánico, es un héroe originalmente solar, es un mito solar, y en base a la vida de Sigfrido empieza a trazar hacia adelante y hacia atrás justamente la vida de Sigfrido. Y entonces construye la Valquiria para atrás y luego construye hacia atrás el prólogo, que es el origen del mundo, y realmente el Anillo del Nibelungo, el Anillo de los Nibelungos, parte desde los orígenes del mundo prácticamente hasta el final, el colapso del mundo. Y realmente Wagner al principio pensaba que fuera una crítica al capitalismo, es una crítica a la voracidad, a la avaricia por el dinero y por el poder, cosa que pues siempre nos viene muy actual, justamente esta crítica, y Wagner en esta persecución del anillo, un anillo como en la obra, justamente inspirada en parte también por el Anillo del Nibelungo de Tolkien, El Señor de los Anillos, en el cual un anillo es la base del poder y de la ambición y de la locura y de la destrucción, y este anillo va pasando de manos a través del oro y va destruyendo, como quien dice, a los poderosos. Realmente esta obra, esta gran obra, fue utilizada, digamos, por el nazismo, por lo cual para muchos judíos fue odiosa, pero realmente el uso que le dio Hitler es medio paradójico, porque la obra al principio pensaba terminar en un triunfo, en una redención de Brunilda, que es el otro personaje principal femenino, y Sigfrido, que toman el palacio de los dioses, toman el lugar de los dioses que se ha quemado y se ha destruido al final del crepúsculo de los dioses, y como quien dice, la humanidad va a triunfar sobre la religión, va a triunfar sobre el amor de la humanidad, va a triunfar sobre los antiguos dioses que provocaron una bola de locuras y de tonterías. Pero realmente Wagner después
vio las consecuencias de la Revolución de 48 y leyó a Schopenhauer. Y entonces un poco, como dijo Nicolás ahorita, que empezó el programa con algunos aires negros, justamente, hablando de cuestiones negras y siniestras, Wagner pensó mejor terminarla en una especie de muerte, de amor fatal, en el cual el amor trasciende, purga el pecado y limpia y purifica, pero todo termina en un holocausto total tremendo. Por supuesto, todo esto está basado en la mitología nórdica y los personajes, como salen en la mitología de Wagner, en la remitologización de Wagner, realmente son personajes, pues digamos, ya muy modernizados en su simbolismo, ¿no? Porque originalmente pues, son personajes que tienen que ver con la historia muy, muy antigua de los simbolismos germánicos. Es que lo que pasa es que El Anillo de los Nibelungos es una obra, o bueno, una sucesión de 4 obras tan extraordinariamente ricas y complejas y llenas de cosas que ha admitido toda suerte de interpretaciones. Interpretaciones marxistas, como la de la crítica al capitalismo, interpretaciones fascistas, como la de los propios nazis. ¿Por qué? Porque al estar basada en un mito germánico, digamos, fundacional, primigenio, aunque tomado de la mitología nórdica, de alguna manera contribuye un poco a este interés que tenían los nazis por exaltar, digamos, las raíces de la cultura popular, de lo folkish, que Claro, llamaban ellos en alemán, de alguna manera para mitigar cualquier influencia extranjera, cosmopolita, que era lo que a ellos les molestaba muchísimo en términos culturales y políticos. Y otras cosas, ¿no? Ahorita el mismo Germán usaba la palabra holocausto para definir el final de esto. Había un culto a la violencia también Claro, ahora en los románticos en general, no solamente en Wagner. Lo que es curioso es que la obra termina justamente con el crepúsculo de los dioses, con un final total del mundo, y lo curioso es que los nazis, al utilizarla, incluso la última, una cosa que sí recuerdo es que la última vez que se tocó en la Alemania nazi la tetralogía completa, se tocó en abril de 1945 y asistieron Albert Speer, el arquitecto, Goebbels, y justamente fue la última cosa que Goebbels escuchó, justamente, o sea... ¿En Bayreuth o en Berlín? En Berlín, la Filarmónica de Berlín ya tocó... a esas alturas tocó de ya Bayreuth ya no controlaban había Bayreuth. manera. Y lo que es chistoso es que este crepúsculo final fue lo último que oyeron los líderes nazis, justamente el final de ese mundo. Ahora que dices también esto de la dificultad de que, bueno, ¿por qué no se vuelve a representar completa esta cosa? Hay una cosa en el arte que es como que el arte necesita tener algo antropomórfico, ¿no? Es decir, hablar de que dura 14 horas y de que uno se va a sentar a oírlo es absolutamente... no está dentro de la proporción humana. Es como estas películas que duran 7, 8 o 10 horas seguidas, pues no hay manera de poner atención. Si uno quisiera ver, no sé, voy a poner un ejemplo tonto si quieren, pero la saga completa de La Guerra de las Galaxias, pues también me imagino que se va a aburrir muchísimo. Yo me aburro a los 2 minutos de la primera de la que me pongan. Bueno, pero me imagino que debe ser muy aburrido ver todo. Es decir, porque no hay proporción humana. O sea, uno necesita disfrutar un rato y después tienes que irte a comer, a descansar. Yo creo que el que lo resumió muy bien fue Noel Coward, que enfrentado a la segunda versión de Nació una estrella, la de George Cukor, que es una película espléndida, pero que dura 3 horas y la proyectaban sin intermedio, dijo que esa película necesitaba un intermedio porque ni la mente humana ni el culo humano aguantan 3 horas seguidas. Bueno, y tenía toda la razón. Ahora que dijiste esa palabra y que hablamos tanto de los anillos, un amigo decía, perdón. Es que un amigo decía, no, es que hay frases que quedan como anillo al dedo. Y hay otras que ayudan a poner el dedillo, bueno, ya saben dónde. Bueno, ahorita a propósito de estas procacidades aquí de mis amigos, una cosa que recuerdo para ligar con lo que decía Nicolás es que la obra es tan polémica que justamente a muchos les parece que tiene pedazos, digamos, vacíos, pedazos verdaderamente absurdos, contradictorios, que a veces la poesía, porque toda la poesía cantada es de Wagner, Wagner la compuso, que es lo que es increíble, y que la obra total no se logra a veces, dicen, porque la música es la que domina todo. Pero bueno, es que en 14 horas hay un chorro de recitativo. Y Wagner escribió muchísimas cosas. Era un escritor, ¿no? Claro, y ahora, con los libros, no importa qué tan grandes los hagas, pues siempre puedes tú a tu ritmo ir cortándolos, ¿no? Ahora, en la tetralogía lo chistoso es que cuando le estrenaron en Bayreuth, por supuesto le estrenaron en 4 días diferentes, que es como se toca en Alemania cada año en Bayreuth, en un teatro que justamente Wagner mandó a hacer y él trató de hacerlo específicamente porque había muchas características de los descendientes de Wagner
siguen administrando. Es Les una voy a especie decir de algo, deuda de la este, familia. Luego nos seguimos quedando con Wagner porque yo también quiero seguir hablando del anillo de los Nibelungos, pero dejen, mira, la dichosa palabra, nos van a correr a los 4. Bueno, la dichosa palabra de este día es ¿cómo se llama al estudio de las lenguas, las literaturas y las culturas de China? ¿De China? No es evidente, diría yo. Esa es una pista, ¿no? No es evidente el nombre. Bueno, si nos ponemos a dar pistas, pues habría que decir que un poco sí y un poco no, y pues eso es un poco lógico, y ya con eso les di toda la pista, ¿no? Exacto. Que sí, Estudio que no, y de que las es lenguas, lógico, ¿no? literaturas y culturas de China. Si contestan correctamente, se pueden llevar de regalo, por ejemplo, ¿qué, Laura? Por ejemplo, este libro de Anton Chekhov, Un drama de caza, con traducción y prólogo de Sergio Pitol, de la editorial Lectorum, y aquí dice que es la primera novela después de una cantidad muy grande de cuentos que escribió este autor. Y es Bueno, por una cortesía de la librería del sótano. Y el hecho de que Pitol es traducción de Pitol, que no se pueda poner a traducir una obra que no le encante a él. Él ha escrito mucho sobre Chekhov y realmente es una cosa para celebrarse esta edición. Y también, bueno, una cortesía editorial Planeta, este libro, Masones y Templarios, que pues sigue con la moda, realmente la moda, que curiosamente estos dos autores, junto con Lincoln, otro autor inglés, iniciaron con El Enigma Sagrado, que fue una obra con la que los hizo famosos a ellos, y que después fue la obra que principalmente utilizó Dan Brown para su super éxito, ¿no? Super éxito, el Código Da Vinci, pero debe estar interesante porque parece ser que estos dos autores ahora se han vuelto un poquito más serios y se antoja, habla sobre el origen de Escocia y muy interesante, está llena de información. También, bueno, ya que la música ha sido un tema importante, la música, esa misteriosa forma del tiempo, la revista El Huevo de este mes trae El rugido de los jaguares en la portada, un artículo sobre 100 discos raros y mucha música. Blondie, Bob Marley, La Unión, Luz Casal. Entre los 100 discos raros que recomendamos en esa edición del Huevo, de hecho, está un disco de Wilhelm Furtwängler dirigiendo a la Filarmónica de Berlín en 1945, es decir, las últimas grabaciones que se hicieron durante el nazismo en medio de los bombardeos, que además de ser Furtwängler un gran director, es un documento histórico notable. Que lo que y quieran... que diseñó, y que además dirigió El Anillo de los Nibelungos, tiene unas versiones que todavía se grabaron maravillosamente. Los Nibelungos, que además hay que decir que en la mitología germánica eran unos seres muy bajitos, muy de baja estatura, que vivían en el centro de la tierra y que precisamente eran los que tenían los tesoros del oro, materiales y no materiales, que ansiaban, digamos, los seres humanos y era a lo que aspiraban luego toda la leyenda de Siegfried. Y bueno, ya que Laura nos reubica, en efecto, la palabra Nibelungen, viene de uno de los términos para la diosa del inframundo, la diosa Hele, que también, o Hel, la diosa Hel, que le llamaban también Nifl. Entonces, originalmente los Niflungos son los que viven en el centro de la tierra, los que viven en el antro de los muertos. O sea, también se podría decir los ancestros, ¿no? Los que viven dentro de la tierra, los muertos. Y curiosamente parece ser que la palabra güelfos, recuerden ustedes que en la Edad Media se peleaban en el norte de Italia los güelfos contra los gibelinos. Y la palabra Wiblingen, o sea, los que estaban del lado del emperador alemán, justamente tenía que ver con este término Niblingen, o sea, los Nibelungos, ¿no? Nibelungos. Yo quisiera contar una anécdota sobre Furtwängler, porque era realmente un director excepcional y me estoy saliendo un poco del tema, pero es que es una anécdota preciosa que habla acerca de esta cosa mágica que puede darse entre un director y sus músicos. En alguna ocasión, Furtwängler no estaba dirigiendo a su orquesta. Esto es común, muchas veces hay un director sustituto que pues dirige los ensayos y durante un ensayo estaba en efecto la orquesta tocando con un director sustituto y de repente, esta la anécdota la cuenta uno de los músicos de la Filarmónica de Berlín en aquella época, de repente la orquesta empezó a sonar maravillosamente y él decía, qué raro que esté pasando esto, ya que el ensayo lo está dirigiendo pues menganito, ¿no? Y resulta que sin previo aviso lo que había ocurrido es que Furtwängler había entrado por un costado y estaba cerca de la orquesta mirándola de un costado, la orquesta ni siquiera lo estaba mirando a él y ya estaban sonando como Los Ángeles.
así pasa, ¿no? Bueno, si todo esto que les hemos contado de los anillos de los Nibelungos les pareció demasiado fuerte y heavy metalero, yo les voy a recomendar la versión fresa de toda esta saga, que se llama What's Up, Braddock, y es una caricatura en la que Elmer Gruñón hace el papel de Sigfrido y Bugs Bunny el de Brunilda. Se los recomiendo muchísimo. Y es toda la saga de los Nibelungos, pero en 5 minutos. A Bugs Bunny le encantaban esos papeles. Y lo hace espléndido. La caricatura hasta un Oscar se ganó. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más aquí en La Dichosa Palabra. Por cierto, que dentro de los muchos regalos que les tenemos un título de Ángeles González Gamio, Manuel Gamio, Una lucha sin final, por una cortesía de la UNAM. Regresamos. Pues efectivamente no estaba bien dicho quien quiera que vengan. Hay que decir quienes quieran que vengan. Esa era la frase que venía ahí que no alcanzábamos a ver. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra en vivo con más palabras y más música. Sonia Álvarez, ¿quién fue Brahms? ¿Quién fue Brahms? Bueno, sí, es curioso que salga el tema porque justamente es como en aquella época había como dos bandos en el mundo de la música. Había los wagneritas o los románticos, los exaltadores de esta cosa germánica como Liszt, que era toda una estrella de rock, y Wagner, que tenían muchísimos seguidores, y un bando aún menos popular en aquel entonces, que levantaba menos furor, que era el bando, digamos, conservador. En el que los románticos conservadores. Sí, hablaban del romanticismo, pero digamos no de este romanticismo decadente de Wagner o de Liszt. Como eran Schumann, los renovadores y los tradicionalistas, ¿no? Exacto. Digamos que Brahms era uno de estos, es el gran tradicionalista. Brahms era hijo de un músico no muy rico. Desde muy joven empezó a tocar el piano en todo tipo de tabernas. Conoció por ahí a un violinista de origen húngaro, gitano, que conocía la música gitana muy bien. Tocó con él mucho tiempo para ganarse la vida, y esta influencia de la música gitana, de la música húngara popular, estuvo muy marcada en Brahms posteriormente. Después, Brahms conoció a un violinista muy eminente de su época, un virtuoso llamado Joseph Joachim, también compositor, tiene un muy buen concierto para violín, que hay grabaciones de él. Y el concierto para violín de Brahms está dedicado a este mismo Joachim. Joachim lo presentó con Schumann, y así fue como Brahms entró realmente al gran mundo de la música culta importante. Pero déjate de Schumann, Schumann. Claro, Schumann lo escribió acerca de Brahms, y esto colocó a Brahms en esta pugna de estos dos bandos encontrados entre los tradicionalistas y los revolucionarios, por así decirlo, y trabó amistad con la familia de los Schumann. Algunos dicen, como sugiere Nicolás, una íntima amistad con Clara Schumann, que es una mujer hija brillante, una pianista maravillosa. Y aunque lo más posible, creo yo, es que jamás se haya consumado nada entre Brahms y Clara Schumann, pero pues vayan ustedes a saber. El hecho es que Brahms nunca se casó. Y con la hija con también. La hija, en vida de Clara Schumann. Es que Brahms prestó ayuda a la familia Schumann en el momento en el que Schumann perdió totalmente la razón y fue a dar al psiquiátrico. Él ayudó a la familia a salir adelante, digamos. Y bueno, pues... a consolar a la viuda, pues. A consolar a la viuda. De hecho, otra cosa que ayuda a este mito del romance, o no mito, pues esta leyenda del romance entre Clara Schumann y Brahms, es que cuando se muere Clara Schumann, a los pocos meses también muere
sumido en la depresión, debemos suponer, el propio Brahms, ¿no? Así es. Pero bueno, esta historia de que Brahms era el tradicionalista... Y que hasta nunca se cierto casó punto- Brahms. Claro, nunca se casó. Bueno, es que Brahms fue un poco, era como el Agustín Lara de la época, digamos, porque Brahms no solo en tabernas, como decía Pablo, llegó a tocar, sino en burdeles. Entonces, Brahms decía, y sus biógrafos dicen que esta relación con las mujeres en esos contextos le fue tan fuerte que pues ya no se animó a casarse. Bueno, más. él Ahora, decía había que algo en gracias- ese carácter, en ese tipo, de esa forma en la que se relacionaba con las mujeres que quizá tiene que ver con su música. Esto no siempre ocurre, pero puede ser interesante. Digamos, él era un tipo muy reservado, sabía que habría hecho un pésimo marido. Él decía que tenía un carácter irascible, que no tenía ninguna paciencia. Ciertamente parece que no la tenía. Y esto a lo mejor explica un poco su música también, porque por fuera es una música muy conservadora aparentemente, pero por dentro late de siempre hay como corrientes internas en sus obras muy fuertes, de gran pasión, de gran intensidad, y esto era un poco Brahms también en la vida real, ¿no? Un tipo tímido, conservador, pero a la Pero vez con de mucha una inmensa sensibilidad. intensidad. Claro, Basta escuchar es con chistoso cuidado eso sus obras de musicales. las mujeres, ¿no? Respecto a su música, porque Brahms, que era el gran contendiente, digamos, de Wagner, a pesar de que Brahms admiraba mucho a Wagner Y habló con mucho hablaba, respeto de él. y hablaba con mucho respeto y admiración de Wagner. En cambio, Wagner decía que Brahms le llamaba el pata de palo, hablaba muy mal. Y Wagner pues, se hizo famoso sobre todo por sus grandes óperas, sus óperas revolucionarias estructuralmente, musicalmente. Y en cambio Brahms nunca escribió una ópera, y él mismo decía que nunca había escrito una ópera porque gracias al temor que le provocaban las mujeres, eso le había evitado dos cosas: escribir óperas y casarse. Pero lo que pasa es que Brahms también era un adepto y un devoto de Bach y de Beethoven, ¿no? En balde se les conoce como las 3 Bs, Bach, Beethoven y Brahms. Que por De cierto, hecho, en vida de Brahms ya se hablaba de las 3 B grandes importantes. que luego en los 40 escribieron una canción, en los 40 de este siglo, que decía que las 3 Bs eran el Barrel House, el Boogie Boogie y el Blues, pero esa es otra Y bueno, hipótesis. que llegó a ser Pero- tan Una versión famoso, mucho más Brahms, apretada. que ahorita que está diciendo que llegó a ser tan famoso que una vez le dieron una comida a Brahms en Alemania, y estaba toda la nobleza alemana, y uno de los señores, el anfitrión, dijo: pues señores, estamos aquí para homenajear a Johannes Brahms, y voy a sacar de mi cava el Brahms de mis vinos. Y entonces se lo dio a probar a Brahms, y Brahms lo probó. Y le dijo: ah, caray, mejor saque su Beethoven. Le dijo. Bueno, es que justo eso digo, la devoción que le tenía Brahms a Beethoven era enorme. Incluso alguna vez llegó a decir, ya que no puedo escribir tan bien como Mozart o como Beethoven, siquiera aspiraría a escribir de manera tan pura. O cuando en alguna ocasión lo acusaron de que su primer concierto de piano se parecía demasiado al último movimiento de la novena de Beethoven, dijo: cualquier imbécil puede darse cuenta de eso. Es decir, de veras le tenía admiración reverencial a Bach, pero sobre todo a Beethoven. Bueno, yo creo que a Bach le- también. Bach, por ejemplo, el Estructuras. último movimiento de su cuarta sinfonía es una recreación basada en un tema de Bach, Es exacto. una variación sobre un tema Y él lo que dijo él había siempre, encontrado en claro, Bach. Sí, él claro. lo aceptaba. Y esta cosa que era tan tradicionalista, bueno, sí lo era, pero en parte él mismo apoyó a músicos como Dvorak, que es muy conocido eso, apoyó al joven Mahler y apoyó a Nielsen, que es este compositor danés que aún hoy nos sigue pareciendo ultramodernos, de una música muy, muy atrevida. Así es que tenía también su lado, digamos, No, y la música de muy Brahms atrevida, es ¿no? profundísima, Ya. sus sinfonías. Prometemos sus que la pregunta conciertos de especial piano. no tiene nada que ver con música, estamos buscando Sí, otra ¿verdad? cosa completamente diferente. Aquellos que nos digan: el autor, nacido en Bulgaria en el seno de una familia hispanoparlante de judíos sefardíes, vivió muchos años en Inglaterra y escribió en alemán, publicó una única novela, algunos volúmenes de memoria y libros de ensayo, y ganó además un premio Nobel. Estamos buscando el nombre de este autor, nacido en Bulgaria, búlgaro, supongo que sería su nacionalidad, y aquellos que nos digan el nombre de esta persona se llevarán, entre otras Uno de cosas, los Escribió grandes en alemán, ensayistas, pero murió en Suiza y era, bueno, Uno de los grandes ensayistas Sí, claro. del siglo XX, fabuloso autor. así es. Nicolás, Ah, ¿dónde que es se nos pueden vamos a llevar, ¿verdad? Es que estaba yo perdido en mis cavilaciones. Pero bueno, en todo caso se pueden llevar frases de sabiduría, que a mí ahorita buena falta me hacían. Un libro por una cortesía de Editorial Trillas, lleno de cosas maravillosas, como esta frase de Flaubert que dice: el que a la mesa solo encuentra amor, después de la comida quedará hambriento. Bueno, ya que estabas perdido, también van a regalar El legado perdido de María Magdalena. Ay, 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 de veras que a mí sentimientos encontrados me da obsequiarles este libro. Dice: Nuevas revelaciones sobre la esposa de Cristo. Francamente, quien quiera creer estas fantasías, allá él. Margarita Starbird. Muy bien.
Y también se van a llevar de la revista México en la Cultura, la revista Metapolítica, con artículos de México en la cultura, viejos problemas, nuevos retos. Sensacional revista esta Metapolítica. Repetimos la pregunta especial. Autor nacido en Bulgaria en el seno de una familia hispanoparlante de judíos sefaradíes. Vivió muchos años en Inglaterra y escribió en alemán. Publicó una única novela, algunos volúmenes de memorias y libros de ensayo. Y además ganó un premio Nobel. Vamos a seguir con más palabras. Entiendo que todavía no nos vamos a un corte. Giovanni Almonte quiere hablar sobre Beethoven. No. Esta vez quiere que hablemos algo sobre el libro A Sangre Fría de Truman Capote y quisiera saber si podemos recomendarle otra obra del género novela, ¿verdad? Hombre, muchísimas. Se me ocurre de entrada una del propio Truman Capote, que es Plegarias Atendidas, su última novela, una novela incompleta, que está basada en sus experiencias de la alta sociedad neoyorquina. Pero bueno, A Sangre Fría... Norman Mailer tiene estupendas novelas. Muchísimas. Tom Wolfe tiene, en fin. Pero se puede hablar muchísimo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, empecemos por el principio. Truman Capote es el creador, de alguna manera, de un género nuevo, que es la novela verdad, o como se dice en inglés, la non-fiction novel. Es decir, la novela basada en hechos reales y, digamos, construida a manera de reportaje periodístico, pero con herramientas de la narrativa. Bueno, ¿cómo surge todo esto? Truman Capote ya era un escritor medianamente exitoso, ya había publicado Desayuno en Tiffany's, ya había publicado un cuento que me gusta mucho y que nunca sé cómo se llama, en el que un niño hace fruitcakes en Navidad con su abuela en el sur y se los manda a Roosevelt, pero no me acuerdo nunca cómo se llama ese cuento, que es buenísimo. Es un cuento de Navidad realmente, ¿no? Es un cuento de Navidad realmente, así es. Y está publicado a veces solo, como un volumen aparte. Yo lo tengo con Desayuno en Tiffany's, pero hay como muchas ediciones al respecto. Pero bueno, era un escritor medianamente exitoso que en algún momento lee en una página perdida del New York Times, de sucesos, una notita, creo que de 300 palabras, sobre un asesinato que había habido en un pueblo de Kansas, en Holcomb. Espeluznante. El asesinato de una familia, del padre, la madre, el hijo y la hija, adolescentes los hijos. La familia además era casi increíblemente perfecta, es decir, el padre era este granjero generoso, rico, pero al mismo tiempo clemente, capaz y participativo en la vida comunitaria. La hija era guapa, estudiaba en la universidad, era brillante, etcétera. El hijo era noble, en fin, una familia de estas idílicas, digamos, del American Way of Life, que había sido brutalmente asesinada por dos tipos en este pueblo de Holcomb, Kansas, con el robo como motivo, como móvil, pero que realmente pues no tenían dinero en la casa. El señor Clutter, que era el jefe de familia, no acostumbraba a guardar dinero y no tenía caja de caudales ni nada por el estilo. Entonces pues fueron asesinados un poco en vano. A partir de esta anécdota, Truman Capote... Totalmente en vano. Sí, pues totalmente en vano. Bueno, no, se llevaron $50 los asesinos, Perry y Dick. Esto hace que pase 6 años Truman Capote en Holcomb, en Kansas, investigando, haciendo un reportaje, digamos, al mismo tiempo con gran olfato periodístico y no con demasiados escrúpulos, cosa que le fue muy criticada. Es decir, se hizo amigo de los asesinos en prisión, se hizo amigo de varias de las personas que vivían en el pueblo, digamos, metió para sacar muchas veces, en fin, a lo mejor sus procedimientos no fueron lo más éticos posibles. Incluso se le dijo después que el título A Sangre Fría, que él también había tenido mucha sangre fría para tener que hacer la obra, ¿no? Ahora, el resultado es portentoso. Sin duda, Truman Capote no se distinguía particularmente por ser un hombre muy ético. Además, al final de esa novela, él tuvo que esperar muchos años, no tanto por la investigación, sino porque como el juicio todavía no se daba y el final todavía no se sabía cuál iba a ser la sentencia ni qué iba a pasar con estos dos tipos, él no podía terminar de escribir la novela porque no sabían qué iba a terminar y por lo tanto no tenía final. Su novela estaba todavía pendiente de... Es parte de la acusación de poca ética, que en realidad a mí me parece un poco gratuito porque... En términos generales, creo que la acusación de poca ética puede hacerse a casi todos los grandes creadores, ¿no? Bueno, aquí entre depende, nos. ¿no? Yo diría que el Truman Capote sí es como especialmente poco ético, sí, yo creo que... pero el resultado sin duda es espléndido. Es una novela que al mismo tiempo resulta muy verosímil por todo su influjo periodístico, que está escrita un poco a la manera de un guión de cine. Capote es un escritor que abreva mucho de los recursos cinematográficos, entonces esto genera mucha inmediatez y una rápida sucesión de imágenes. A veces somos desorientados por cambios de entorno muy abruptos, por cambios de personaje muy abruptos.
Es una novela de veras altísimamente recomendable y es la fundadora de un género entero, la novela verdad o la non-fiction novel. Se filmó después en circunstancias también poco éticas, es decir, el director Richard Brooks hizo una película filmada en la casa de los Clutter, de la familia asesinada, con el caballo de la hija asesinada, que se filmó también en la horca en la que ahorcaron a los todo asesinos. Que fuera verdad. Sin embargo, la película la dieron hace no mucho tiempo, aquí mismo en el 22, y a mí me pareció un poco aburrida, debo confesar. Yo no he visto la película. Que es curioso que la novela tenga tantos, que no la novela, que Truman Capote en varias obras utilice estos procedimientos, digamos, cinematográficos y que sin embargo no haya sido tan atractivo llevarlas al cine, porque no es una película Quizá que no porque ya se funcionaba. sabía demasiado, ¿no? Acerca de toda la historia, toda la novela, lo que había pasado. Era Pues más atractivo. El tiempo todo lo de una que- novela es totalmente otro que el tiempo de una obra de cine y eso hace que... Exactamente. Eso sí. Ahora, Sí. fue un éxito cataclísmico, puso a Capote en el mapa literario indeleblemente en Estados Unidos, abrió la puerta al nuevo periodismo, abrió la puerta a una generación integrada por gente como, ya los hemos mencionado, Norman Mailer, Gore Vidal, Tom Wolfe, Gay Talese, en fin. Y bueno, luego dio lugar al mítico baile blanco y negro que se celebró en el 1966 en el Hotel Plaza de Nueva York, que fue el baile, digamos, que dio Truman Capote en el Hotel Plaza para celebrar el éxito de Sangre Fría, con el que se insertó en la alta sociedad neoyorquina y a la que después traicionaría escribiendo precisamente Plegarias Atendidas. Y que en efecto sí lo castigaron un poco, lo dejaron de invitar a las fiestas después de eso. Sí, No, él claro. publicó un adelanto de Plegarias Atendidas, 3 capítulos en la revista Esquire. No solo lo dejaron de invitar a las fiestas, dejó de escribir la novela, claudicó del proyecto, se fue a refugiar con el grupo de Andy Warhol alrededor de Estudio 54, pero ya no volvió a escribir un libro nunca. Él tiene esta frase maravillosa que él decía sobre sí mismo, decía, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Sus plegarias serán atendidas en breves instantes después de unos cortes comerciales. Seguiremos con más preguntas aquí, pero antes les tenemos otros regalos para aquellos que nos contesten a la pregunta especial. Tenemos 5 pases dobles para el Circo Ataide del miércoles 27 de julio a las 5 de la tarde y 5 pases más para la sesión de las 8 de la noche. Eso de plat. Está todo perfectamente calculado. Continuamos aquí en una de las horas más hipócritas de la televisión, una de las horas en la que la caja, idiota de veras, parece no serlo. Tenemos algunas preguntas del público que ha asistido hoy al estudio. ¿Quién quiere responder algo? Bueno, del aquí público nos- que asistió aquí al estudio de Canal 22. Ricardo Adalid nos pregunta... ¿Dónde está Ricardo Adalid? En primera fila. Muy bien. Ricardo, nos preguntas de dónde surge el latín y el sánscrito. Bueno, algunas veces, a lo mejor de pasadita lo mencionamos. Latín, igual que prácticamente todas las lenguas europeas actuales, salvo el vascuense, el georgiano, el finés y el húngaro, que yo recuerde. Todas las demás, incluso todas las lenguas célticas, el griego, el español, el francés, el italiano, el holandés, el alemán, el danés, el noruego, o sea, todas las lenguas son como el sánscrito, que da pie y que nutre a todas las lenguas del norte de la India. Todas provienen de un tronco que se llama indoeuropeo, o sea, de los antiguos indoeuropeos, que es, digamos, un grupo de pueblos, nunca fue un solo pueblo, un grupo de pueblos hipotético, digamos, porque no sabemos mucho de ellos, más que a base de ciertos datos arqueológicos muy someros, nada más. Y por supuesto, el estudio de las lenguas. Los indoeuropeos se supone que se empezaron a estructurar alrededor del año 5000 a.C. y fueron invadiendo la Europa central, a partir del oriente, más o menos de la zona donde hoy es Ucrania, ahí surgieron, y también descendieron por el Cáucaso y descendieron alrededor del mar Caspio hacia Irán, el actual Irán,
y hacia el norte de la India. Y este es el Irán origen. son los arios, de hecho. Irán, exacto, son los arios. Todos esos se llamaban a sí mismos arios. Arios de la raíz ar, que quiere decir sol, que curiosamente también en las lenguas semíticas, que son otra familia de lenguas completamente diferente, la del hebreo, la del árabe, la del arameo, todas también, la raíz ar también quiere decir igual sol. O sea, los arios, de alguna manera, son los hijos del sol. Ellos, por supuesto, fueron calificados por los lingüistas indoeuropeos solamente a partir del siglo XIX de los estudios de lingüística. ¿Hay otra pregunta breve aquí del público? Brevísima. Verónica Quintero pregunta si es verdad que la palabra ojalá es árabe. No solo tiene un origen árabe. Bueno, ¿dónde está Verónica, que no la veo por allá? O la ve también en primera fila. No solo tiene un origen árabe, sino además un origen religioso. Alá, quiera Dios, permita Dios. En el Alá tenemos ahí a Dios. Y tiene un origen árabe como cientos de palabras en español, como alcalde, como algarabía, como almohada, como... Y que de hecho es la misma raíz Aljibe. que ole. Dijimos, ole, ese es Alá. Alá. Ole. Qué torero te viste. ¿Tienes pregunta del público, Laura? ¿Ahorita no? No. ¿Qué significa? ¿Marta Ayala está por ahí? Marta Ayala, en última fila. Me pregunta qué significa apología. Apología significa defensa en griego. La apología de Sócrates es la defensa de Sócrates. La más famosa es la de Platón, pero hay de otros escritores, Genofonte, hay muchos escritores que escribieron apologías o defensas de Sócrates, pero una apología puede ser de lo que sea. Se puede hacer una apología de la violencia, de hecho se hace constantemente aún en los medios de comunicación y no pasa nada. ¿Quién es María Concepción López Velázquez? Ahí estás, María Concepción. Que hablemos acerca de Wittgenstein. Solo te voy a decir que hay como 2 Wittgenstein, ya hemos hablado muchas veces de él. Voy a recordar la primera frase del Tractatus Lógico-Filosóficos, uno de sus libros capitales, y la última. La primera dice: el mundo es todo lo que acaece. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Y la última dice: de lo que no se puede hablar es mejor callar. Bueno, la dichosa palabra de hoy dice lo siguiente, recuerden, les damos la definición, si ustedes atinan a la palabra que estamos buscando, tendrán prioridad para llevarse los libros de esta noche. Estudio de las lenguas, las literaturas y las culturas de China. ¿Cómo se llama esto? Bueno, si ustedes saben, se podrán llevar ¿qué o qué? A ver, Germán. Se van a poder llevar Los Buscadores de la Dicha de Humberto Guzmán, que es un obsequio de es editorial del Instituto Politécnico Nacional. De Ferruccio Busoni tenemos Pensamiento Musical, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para seguir con los temas musicales, es de un maestro de piano. Un gran musicólogo que hizo, muy célebre por sus arreglos de Bach, pero en fin, un gran pensador de la música. Jorge Velasco hace la selección, la traducción y el prólogo. Y Jorge Velasco a su vez es un director de orquesta y un musicólogo también muy importante. Que fue director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM durante mucho tiempo. Y por una cortesía del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT, tenemos ejemplares también de la revista Ciencia y Desarrollo, una revista de divulgación científica que hace un trabajo genuinamente admirable. Así es, hay que leer ciencia y desarrollo y leer ciencia en general. Que ya nos vamos a ver a Rigo Cohen. Todavía. Bueno, pero nos vamos tantito. ¿Qué vamos a ver, Nicolás? Bueno, pues fíjense que tuvimos la oportunidad, Eduardo Casar, Pablo Boullosa y yo, de ir a hacer un peregrinaje que valía mucho la pena a una de las figuras que más han inspirado nuestro trabajo y al que más le debemos, que es a Rigo Cohen, y nos dio muchísimo gusto platicar con él. Vamos a ver la entrevista que le hicimos, que la vamos a ir viendo en cachitos a lo largo de varios programas de La Dichosa Palabra. Esta es la primera probadita. Estamos en esta ocasión en compañía de un maestro en toda la extensión de la palabra, una persona encantadora, con sentido del humor, pero sobre todo una persona sabia. Él es nuestro mejor lingüista y no solo ha conservado sus conocimientos para sí mismo, sino que es la persona que más ha ayudado a los mexicanos a conocer su propia lengua. Así es que es un privilegio estar en esta ocasión con Rigo Cohen, a quien yo le voy a preguntar en este momento, maestro, ¿cómo empezó usted en los medios de comunicación, en el radio, en la televisión, a compartir sus conocimientos? ¿Por qué no guardarlos para sí mismo? Yo hice primero, con antecedente de simple primaria, hice una carrerita técnica en aquel entonces, ¿verdad?
que equivale más o menos a un tenedor de libros o algo así, y, es decir, ¿qué podríamos decir? Un contador privado, ¿verdad? Pero orientada hacia la bancaria. Se llamaba ampulosamente perito bancario. Consistía en 3 años después de la primaria. Ajá. Y no se necesitaba más antecedente que la primaria. Pero mis compañeros de esos estudios, hubo un grupo de 4 que quisieron ir más adelante y entonces me propusieron a mí que me uniera a ellos para hacer, ya con los maristas, ¿verdad? Tomar las materias que nos faltaban para el bachillerato que en aquel entonces exigía la libre de derecho. Y entré junto con ellos a hacer esa complementación de mis estudios. Así que ese es mi antecedente, digamos, académico, ¿verdad? Mejor dicho, escolar. Pero más o menos por ese tiempo sucedieron una bola de acontecimientos en México que me orientaron hacia la publicidad. Fue entonces cuando toda mi preparación quedó perfectamente ubicada a las necesidades de la publicidad de aquel entonces. ¿Dónde trabajaba usted, maestro? Trabajé primero con Ricardo López Méndez en su agencia que se llamaba Publicidad Método, ¿verdad? Y yo hacía textos de su agencia. Así que ese fue mi manera de empezar a trabajar con las palabras. Pero evidentemente ya ahí había mucho de lingüística, porque la publicidad es lingüística por excelencia. Bueno, sirva esto como mínimo homenaje de la dichosa palabra a uno de sus precursores, a uno de sus maestros, Arrigo Cohen. Antes de enviar un corte, quiero agradecer a Martín Casillas y felicitarlo porque siguen apareciendo sus apuntes sobre Shakespeare. Están apareciendo ahora los apuntes sobre el Mercader de Venecia y sobre la Fierecilla Domada. Martín Casillas dirigió este taller de lectura de Shakespeare. Son libros que se venden por suscripción. Escríbanos si tienen dudas de cómo conseguir estos libros. Lo haremos con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra rápidamente. Aquí de nuevo con ustedes, siguiendo en la dichosa palabra. Nos pregunta Diana Ugalde que si le podríamos decir el significado y el origen de la palabra estofado. Bueno, pues para abrir boca, ahorita que no hemos cenado. Qué raro, ¿no? Pues depende del estofado, ¿no? Depende del estofado. De hecho, el estofado casi siempre es cocer es un guiso en el que se cuece casi siempre carne. A fuego lento y siempre acompañado como de muchas especias y sobre todo mucho aceite, mucha cebolla, mucho ajo y bueno, pues diferentes especias que le puedan meter ahí al caldero. Pero sobre todo tapado. Tapado porque tapado sí, y a tiene vapor, que ser, ¿no? Exacto, tiene que ser tapado y al vapor. A fuego lento y tapado para que cueza. Para que conserve, sobre todo, que tapado conserve todos los si fueran jugos. Tamales. Claro, que conserve todos los jugos y que conserve toda la cosa que no se vaya. El culinario. Ay, no. Nos está saliendo un Le Germán podemos echar un gourmet. conejo al estofado, queda bueno. Y estofado viene de estofar, que es el verbo que es exactamente lo mismo, es hacer este guiso, es decir, cocinarlo. Y de hecho, antiguamente estufar, que es de donde vendría esta palabra, significa cocer como si fuera una estufa, y no necesariamente en una estufa. Puede ser en una estufa, pero puede ser imitando el calor o las propiedades que da una estufa a dicho guiso.
Estufar hoy en día también podría ser someter a un proceso industrial que tiene que ver con los procedimientos que provoca también una estufa, pero antiguamente era más como escaldar, es decir, como echar agua muy caliente hirviendo para poder bañar cualquier objeto. Es decir, cuando uno se escalda es porque le ha caído pues no sé, agua caliente y entonces se ha escaldado, Es que el origen quemado, pues. Es que está ligado se te puede escaldar la lengua. Es que también, tiene que ver con tufo, con tufo, tufillo, porque el origen latino tiene que ver con tufo. Exactamente, con tifo. De hecho, es la misma raíz de tifo, del latín tifo, que quiere decir humo. Y por eso se dice que alguien está a veces perturbado. Por ejemplo, los italianos del fútbol, estos que se alocan, les dicen tifosi, sí, justamente porque parece que les dio una fiebre, que se les fue el humo a la cabeza, que no ven bien, y de ahí viene estufa y estofado, quiere decir lo que tiene que ver con el humo. Es lo que En sale del español humo. existe la expresión de que se te subieron los humos. ¿No? Exacto. Bueno, y ahí está el francés étouffé, que es ahogar, que tiene idéntico origen. Exactamente. O sea, está emparentado con tifo, ¿no? La enfermedad. Ahora, también tifoidea. están los otros estofados. ¿Qué son? Los del arte. Es decir, cuando uno habla de un estofado, es algo que está recubierto de hoja de oro y luego está rayado encima, digamos. Bueno, recubierto de hoja de oro, pintado y luego rayado para que aflore el oro, que es una técnica preciosa que no tiene para nada el mismo origen etimológico ni con el humo. Tiene que ver con la estofa. Estofar, de donde viene, por ejemplo, el alemán stumpfen o el inglés to stuff, es adornar, rellenar, guarnecer, decorar, digamos, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando estás estofando algo es que lo estás decorando, lo estás rellenando, lo estás dotando de cosas. Decorando, pero no ornamentando, ¿no? Porque el ornamento es lo que ya tiene que ver. Sí, perdón. No, a mí nada más iba a decir que a mí me da mucho gusto que en esta mesa no haya personas de baja estofa y que podamos hablar de esto con la altura suficiente. Agustín Valdés nos Creo que pregunta. Creo que ya nos están pidiendo ¿Ya? las respuestas. Ya, Agustín ya Valdés es espera una las larga respuestas Mira, que semana. hablábamos de porque cocinar ya no- y de cocinar y allá hay unas chicas Bueno, tejiendo. las respuesta especial ya la tenemos. Laura Frías Carrillo, felicidades. Es, por supuesto, Elías Canetti, este gran ensayista, súper recomendable. Cualquier cosa que lean de él, los ensayos son verdaderamente portentosos. Por ejemplo, Masa y Poder o La conciencia de las palabras, publicados en español, se consiguen en México. Auto de Fe, su novela, también se consigue estupenda novela. Exactamente. Es una estupenda y por novela supuesto vamos a autorreferencia. hablar también en la respuesta de la dichosa palabra. Estudio de las lenguas, las literaturas y las culturas de China. La respuesta es sinología. Se le dice sinólogos a los estudiosos de la cultura china. Como Arthur Waley, uno de los más famosos. Como Marcel Granet, un famosísimo estudioso de la Como cultura Richard china. Wilhelm, el traductor del Yi King. O como Joseph Needham, que escribió 10 volúmenes de Science and Civilization in China. Estos eran grandes sinólogos. Es que Como Edgardo Bermejo a estas alturas, supongo que ya será un buen sinólogo. Tiene muchos años viviendo en China, el escritor mexicano. Es Y bueno, que en un bosque de la Sina, una sina se perdió. Bueno, Está en Sino, mandamos adivinarla. saludos también. Felicidades a Octavio Blas y Carla Martínez por su primer bebé. A Llévano Serrano de Tuxtla Gutiérrez y a su esposa Lupita que nos piden. A Salvador que vive en Teoloyucan, Estado de México. Y a Antonio Rubio Rodríguez de Tamazunchale, San Luis Potosí. Un saludo aquí de nosotros. Y Gracias por al supuesto, público que vino aquí. gracias al público que vino. Pongan cara de que se divirtieron, hombre. ¡Qué caras tan bonitas! ¡Niñas cultas! Y a todo el equipo que hace posible, a los camarógrafos, a toda la gente de luces, todo el mundo que está aquí, que nos apoya. Muchas gracias y muy buenas noches. Tengan ustedes un feliz sábado. Buenas noches, Nicolás. Adiós, Pablo, buenas Laura. noches, hasta el sábado. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Muy bien.